Buen día, muchachos. El día de hoy vamos a ver el tema del movimiento mecánico y del movimiento de rectilíneo uniforme. Eh, Fíjate, a nuestro alrededor nosotros encontramos cuerpos que algunos de ellos están quietos y otros se están moviendo, ¿no? Por ejemplo, salimos a la avenida y observamos los autos, las mototaxis, ¿sí? Entonces, personas que van de un lugar hacia otro. Todos ellos tienen movimiento. Sin embargo, también observamos el poste, la vereda, las viviendas, nuestra casa, que están quietos. Entonces, podemos observar dos cosas importantes. Algunos cuerpos que se mueven y otros que no se mueven. Entonces, cuando nosotros vamos a empezar el estudio de lo que es, en este caso, la física, vamos a hablar precisamente de esa característica importante de la materia, que es el movimiento. Ahora, cuando nosotros nos preguntan si los cuerpos realmente siempre están quietos, nosotros podemos mencionar que evidentemente algunos de los cuerpos que nosotros observamos están quietos en la medida que presentan un tipo de movimiento. Si nosotros estudiamos a esos cuerpos interiormente, vamos a notar que sus moléculas pues sí se mueven, ¿sí? Por lo tanto, existen varias formas de movimiento en realidad, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de movimiento, tenemos que especificar el tipo de movimiento del cual estamos hablando, ¿sí? Algunas veces nosotros hablaremos sobre el movimiento que podemos observar, y ese es precisamente el que nosotros ahora a tratar de describir, que es el movimiento mecánico. El movimiento mecánico es el más sencillo que se presenta en la naturaleza porque tiene una característica importante, lo podemos observar. Y lo podemos describir precisamente gracias a esa observación. Entonces voy a compartir contigo la diapositiva para poder ver precisamente estas características, cómo estudiar el movimiento mecánico y qué es lo que se desprende a partir de ahí, que es a lo que queremos llegar, al MRU. ¿Sí? Entonces, a ver, eh, fíjate, aquí está. Movimiento mecánico. Ya he dicho hace un momento que el movimiento mecánico es el más simple que se presenta en la naturaleza. Pero ahora viene la pregunta, ¿y qué es el movimiento mecánico, no? ¿Qué es lo que vamos a estudiar acá? ¿Qué es específicamente lo que tenemos que estudiar en esta parte que nosotros conocemos con el nombre de cinemática? Cinemática viene de movimiento. Entonces, en toda esta parte, en todo este capítulo, el día de hoy y la próxima semana, vamos a estudiar los movimientos más importantes, que son aquellos que tienen velocidad constante y aquellos que tienen aceleración constante. Entonces, fíjate. Entonces, la parte donde estudiamos el movimiento de los cuerpos recibe el nombre de cinemática. La cinemática no es otra cosa que la parte de la física que estudia el movimiento mecánico de los cuerpos. Ojo, sin importar el origen o qué es lo que motiva que esos cuerpos se muevan, ¿sí? Todavía no nos adentramos en saber qué es lo que motiva que los cuerpos se muevan. Entonces, lo que sí vamos a necesitar es que, y lo que vamos a ver es que los cuerpos, a la hora de moverse de un lugar hacia otro, vamos a encontrar que van a describir, en este caso, y van a utilizar también cierto tiempo, y yo quiero determinar la trayectoria, ¿sí? O la posición en la cual se encuentran después de cierto tiempo, ¿no? Entonces, tratar de lograr saber dónde se encuentran los cuerpos cuando ha pasado cierto tiempo, pues va a ser esencialmente lo que nosotros vamos a buscar. Entonces, lo que nosotros debemos de saber es precisamente, primero, qué cosa es el movimiento mecánico. Segundo, el concepto de velocidad. Y tercero, el concepto de aceleración. ¿Sí? El día de hoy vamos a ver precisamente los dos primeros, movimiento mecánico y velocidad. Entonces, empezamos con el primero, ¿no? El primer concepto, movimiento mecánico. Fíjate, ya hemos dicho que el movimiento mecánico será el más sencillo que se presenta en la naturaleza, pero ¿qué cosa es? Muy bien, entonces mira, el movimiento mecánico es aquel que podemos observar y para eso precisamente vamos a necesitar de una persona que lo esté observando, que lo esté mirando, que lo esté analizando. Pero esta persona va a necesitar también algunos elementos que lo ayuden a poder describir mejor este movimiento, que son, en este caso, los ejes de coordenadas y un sistema temporal, es decir, un reloj. ¿Sí? A todo este conjunto se le llama sistema de referencia. Bien, ahora vamos a ver al cuerpo que vamos a querer estudiar y lo vamos a ubicar en cierto lugar, ¿no? Entonces, el lugar en el cual lo ubicamos se llama posición inicial, ¿sí? Ubicamos al cuerpo en una posición llamada posición inicial.
A partir de esa posición inicial, nosotros empezamos a ver qué le pasa a ese cuerpo, que en este caso es un avión. Y notamos que ese cuerpo lentamente, fíjate, se está moviendo y está describiendo esa línea por donde está pasando. ¿Ok? Está dejando como una huella en su movimiento. Entonces, empezó en un lugar y terminó en otro. Es decir, terminó en una posición diferente. Una posición que nosotros podemos llamar como posición final. Entonces, el cuerpo puede notar que ha cambiado de posición. Entonces, cuando los cuerpos pueden cambiar de posición continuamente, podemos decir que el cuerpo tuvo un movimiento. ¿Y qué tipo de movimiento? Mecánico. Entonces, el movimiento mecánico es cuando el cuerpo va a cambiar continuamente de posición respecto de un observador, respecto de alguien que lo esté analizando y estudiando. Ahora, vamos a ver cuáles son los elementos que presenta el movimiento mecánico. Fíjate, ¿cuáles serán los elementos que presenta el movimiento mecánico? El primero va a ser, en este caso, el cuerpo que se mueve. En este caso es un avión. El cuerpo que se mueve, a partir de ahora lo vamos a llamar como móvil. Móvil será el cuerpo que se va a mover, el cuerpo que presenta movimiento mecánico. Esto va a ser, ¿sí? Luego, ese cuerpo, durante su movimiento, ha pasado por ciertos puntos, por ciertas posiciones, ¿no? Y ha dejado como una huella que nosotros lo hemos marcado con esta línea punteada, ¿ok? Entonces, esa línea punteada pues tiene un nombre, se llama trayectoria. Trayectoria, la trayectoria será la línea descrita por el cuerpo o por el móvil, en este caso, en su movimiento. La trayectoria. Entonces, ¿la trayectoria qué es? Es una línea que describe el móvil. Es como la huella que deja el móvil. Ahora, esta huella que deja nosotros la podemos medir. Cuando medimos la trayectoria, y eso va a ser muy importante, a esa longitud que nosotros medimos se le conoce con el nombre de recorrido. Vamos a hacer hincapié en esto porque esto lo vamos a usar bastante. ¿Sí? Vuelvo a repetir. Trayectoria, la trayectoria es por dónde se mueve el cuerpo. Y cuando medimos por dónde se mueve el cuerpo, a esa medida le llamamos recorrido. ¿Ok? Ahora, también es importante notar que a veces nos interesa solamente de dónde sale el cuerpo y hacia dónde llega. Entonces, por ejemplo, salió desde este punto que le llamamos posición inicial y llega a este otro punto que le hemos llamado posición final, ¿cierto? Entonces, y fíjate, lo unimos mediante un vector, ¿sí? Cuando hacemos eso, a este vector que aparece acá, ¿sí? El que me indica cuánto cambió de posición, nosotros le llamamos desplazamiento. Entonces, ¿qué es el desplazamiento? Para empezar, es un vector. Y este vector me indica cuánto cambió de posición, en este caso el cuerpo, ¿sí? A la medida de este vector, a cuánto mide este vector, al módulo de este vector, nosotros le llamamos distancia. Recuerda que el desplazamiento es cuánto cambia de posición el cuerpo. Eso también va a ser importante cuando nosotros analicemos precisamente cuando hablemos de la velocidad. Veamos entonces un poquito más respecto de esto. Fíjate. Vamos a ver que una mosca se traslada desde un punto A hasta un punto B. Lo que me están diciendo indique o determine cuál sería la trayectoria y cuál sería el desplazamiento. Fíjate, imagínate que estoy en una especie de cubo, ¿sí? Que aparece ahí, y que la mosca pues sale del punto A, como se ha dicho, y va a llegar a este otro punto, al punto B. Entonces, mira, ahí tenemos a la mosca y la mosca pues sabemos que describe una trayectoria, que en este caso es una trayectoria curvilínea. Muy bien, esta curva que ha descrito, ¿sí? Esta curva como unos rizos que ha hecho en este caso la mosca, a eso nosotros le llamamos la trayectoria. Esta es su trayectoria. ¿Se puede medir eso? Sí. Algunas veces es fácil y otras como esta es un poco complicado. Pero primero hay que saber qué cosa es la trayectoria. Es la línea por donde se mueve el cuerpo. Ya está, esa es la trayectoria. ¿Y cuál será el desplazamiento? Simplemente unir mediante una flecha el punto de dónde salió y hasta dónde llegó. Salió de A y llegó, en este caso, salió de esa posición que nosotros llamamos la posición A y llegó a la posición B, pero unimos esos puntos, mira, mediante esta flecha verde. Entonces, esta flecha verde, ¿qué será? Esta flecha verde será el desplazamiento. ¿Ok? Entonces, fíjate que la trayectoria y el desplazamiento son completamente diferentes. Ahora vamos a este ejemplo donde vamos a ver un poquito más porque aquí vamos en este caso a medir precisamente estos elementos. El primer elemento, mira, me está diciendo, una esfera se mueve por un cubo de arista 10 metros, desde el punto A hasta B, luego hasta C,
luego D y finalmente llega al punto E. ¿Ok? Determine cuánto recorrió y determine cuál es su desplazamiento, cuál es su distancia. Entonces veamos, mira. Lo primero, ¿cuál es la trayectoria que sigue esa esferita que se está moviendo por la arista de este cubo? Pues mira, observamos la trayectoria y vamos a poder determinar el recorrido. Mira, el cuerpo empieza a moverse hacia arriba, primero llega a B moviéndose 10 metros. Luego se mueve hasta C, también moviéndose 10 metros. Se va hasta D y se mueve otra vez 10 metros. Desciende moviéndose por la arista también 10 metros. Entonces, ese ha sido el movimiento que ha experimentado, en este caso, esa esfera. Y entonces vamos a decir lo siguiente, ¿no? El recorrido que ha determinado esta esfera, que ha seguido esta esfera es, primero fue de A hacia B, luego de B hacia C, luego de C hacia D y finalmente desde D hacia E. Eso es lo que ha recorrido. Y todas esas medidas las conocemos. AB vale 10, BC vale 10, CD vale 10 y DE vale 10. ¿Cuánto recorrió entonces? 40 metros. Y ahora voy a querer determinar cuánto mide su distancia, que fíjate, no va a ser esta misma medida que hemos determinado acá, esta misma longitud. Fíjate, cuando queremos determinar la distancia, recuerda, tenemos que unir el punto inicial con el punto final. El punto inicial es A y el punto final, ¿quién es? El punto final es C. Entonces, esta flecha roja que aparece acá, ese será el desplazamiento. Y la medida de esto, pues precisamente nosotros le denominamos como distancia. ¿Ok? Entonces, si queremos determinar eso, esa distancia, vamos a decir, ¿no? ¿Por qué es 10 al cuadrado más 10 al cuadrado? Porque fíjate que aquí se forma una especie de triángulo rectángulo, ¿cierto? Donde la medida de estos lados vale 10, ¿no? Recuerda que el cubo mide, tiene lados o arista 10, por lo tanto, esta parte vale 10 y esta otra vale 10. Entonces, en un triángulo rectángulo, pues sería, ¿no? Utilizando el teorema de Pitágoras, 10 al cuadrado más 10 al cuadrado. Sería la raíz de 200 y eso me sale 10 raíz de 2. Fíjate que son completamente diferentes, el recorrido y la distancia. Vamos a hacer hincapié ahora en este otro problemita. Mira, vamos a ver aquí. Acá estamos hablando de la velocidad, perdón. Mira, ahora sí vamos a poder hablar de la velocidad. Pero fíjate que cuando hablamos de la velocidad, vamos a ver que es una magnitud vectorial que lo que hace es medir cuánto cambió de posición, en este caso un cuerpo. ¿Ok? Entonces, veamos la siguiente situación. Mira. Nosotros vamos a tener, como habíamos visto, el movimiento, ¿no? de este avión desde una posición inicial hasta que llega a una posición final. Entonces, fíjate, cuando el cuerpo se mueve, nosotros sabemos que va a tener cierta velocidad. Ahora, queremos medir esa velocidad. Y entonces necesitamos, pues, conocer las posiciones, de dónde salió y hacia dónde llegó. Eso necesitamos saber. ¿Ok? Ahora, también necesitamos saber el desplazamiento que experimentó, ¿cierto? Es decir, desde el punto inicial al punto final, queremos determinar cuánto ha sido el desplazamiento. Pero también va a ser importante cuánto se ha demorado. Y en este caso es el intervalo de tiempo. Profe, ¿por qué estos dos elementos son importantes? Porque cuando a mí me hablan de la velocidad, seguramente siempre me van a hablar de la velocidad que es la velocidad media. Y la velocidad media es una magnitud que nosotros usamos prácticamente siempre. ¿Ok? Es la que nosotros estamos acostumbrados a usar en cinemática. La velocidad media, mira, se obtiene de la siguiente manera, dividiendo el desplazamiento entre el intervalo de tiempo. Pero recuerda que el desplazamiento no es otra cosa que la modificación de velocidad entre, en este caso, el intervalo de tiempo. No te olvides de esto, ¿eh? Modificación de velocidad o cuánto cambió la posición entre el intervalo de tiempo. Cuánto cambió la posición entre el intervalo de tiempo. Recuerda que cuando cambió de posición, a eso se le llama desplazamiento. Lo puedes llamar de cualquiera de las dos maneras. Ahora, la unidad que se tiene acá va a ser el metro por segundo. Sin embargo, hay que aclarar algo. En algunas preguntas, sobre todo de exámenes, intentan confundirnos de la siguiente manera. Me dicen, no me piden la velocidad media, sino me piden la rapidez media. Y ahí la confusión surge en que nosotros tenemos que diferenciar cuando hablamos de velocidad media y de la rapidez media. Profe, ¿por qué? ¿No es lo mismo?
En realidad me va a salir metros por segundo igual. Sin embargo, el valor que se va a determinar sí es diferente. Mira, cuando hablamos de la rapidez media, lo que nos va a interesar va a ser, ¿sí?, de dónde salió, que es el punto A, hacia el dónde llegó, que es el punto B, y medir esta trayectoria. Ah, mira, recuerda que cuando nosotros medimos la trayectoria, a esa medida de la trayectoria, nosotros le conocemos como recorrido. Entonces, ahí tenemos el recorrido. Entonces, en la rapidez media ya no se usa la distancia, sino más bien se usa lo que nosotros conocemos como el recorrido dividido entre el intervalo de tiempo. Entonces, mira, tienes que leer bien lo que te están preguntando. Si me piden velocidad media o el módulo de la velocidad media, trabajamos con la distancia y el desplazamiento. Si me piden la rapidez media, trabajamos con el recorrido dividiéndolo entre el intervalo de tiempo. Pero en ambas situaciones, las unidades van a ser metros por segundo, fíjate. De ahí que muchas veces ahí es donde nos confundimos. ¿Ok? Veamos esta situación, fíjate, precisamente para aclarar lo que es la rapidez media y la velocidad media. Me dice, yo tengo una esfera que va desde el punto A hacia el punto D, empleando un tiempo de 10 segundos. Queremos saber cuánto vale la rapidez media y cuánto vale el módulo de la velocidad media. Entonces, fíjate, la esferita sale del punto A y empieza su movimiento hasta el punto B, 30 metros, luego sube 7 metros hasta C y finalmente regresa, digamos, o va a la izquierda 6 metros hasta llegar al punto D. Mira, eso ha sido lo que ha recorrido. Entonces, cuando me piden la rapidez media, yo tengo que medir precisamente eso, el recorrido entre el tiempo. ¿Cuánto será el recorrido? Pues medimos AB más BC más CD. AB vale 30, CD vale 7 y CD vale 6. Esta suma me sale 43. Fíjate que me están diciendo que se demoró 10 segundos. Por lo tanto, la rapidez media será lo que recorrió, que es 43 metros, entre lo que se demoró, que es 10 segundos. ¿Cuánto me sale esa división? 4,3 metros por segundo. Mira ahí. Ahora, fíjate en lo siguiente. Vamos a determinar precisamente el módulo de la velocidad media. ¿Ok? El módulo de la velocidad media. Cuando determinamos el módulo de la velocidad media, observa lo que me va a salir. Necesito saber el módulo del desplazamiento. Y recuerda que ahí lo que nosotros tenemos que hacer es punto inicial con el punto final. Salió de A y llegó al punto B. Fíjate, salió de A y llegó al punto B. ¿Ok? Ya está. Entonces, esta flecha roja yo necesito saber cuánto mide. Pero así como está, es un poco difícil de saberlo. Por lo tanto, lo que yo tengo que hacer es ubicarlo en una figura geométrica para que nosotros sepamos medir cuánto vale esa línea que está inclinada, ¿no? Esa línea roja. Y lo más conveniente, o lo que generalmente se hace, es ubicar esa línea roja en un triángulo. Y entonces mira lo que vamos a hacer aquí, mira, fíjate. Vamos a hacer eso, mira, trazamos esta línea azul, ¿sí? Y como sabemos que acá hay 6 metros, pues a 30 le quitamos 6 y toda esta parte me queda 24. Pero además, mira, esta línea azul es igual a esta línea que está entre B y C, es decir, vale 7 metros. Por lo tanto, lo podemos poner ahí. Y si observas bien, la figura que se ha formado aquí es un triángulo, ¿no? Y un triángulo rectángulo, donde un lado mide 7 y el otro lado mide 24. ¿Qué se puede hacer para conocer cuánto vale D? ¿No? Pues usar el teorema de Pitágoras. Si nosotros usamos el teorema de Pitágoras, nos va a salir 25 metros, ¿sí? A ver, yo te invito a que tú puedas comprobar esto, ¿sí? Recuerda, acá tenemos que aplicar el teorema de Pitágoras. Una vez que ya conocemos esto, ahora sí va a ser sencillo, porque el módulo de la velocidad media no es otra cosa que cuánto mide el desplazamiento, que es 25, dividido entre el tiempo. Mira, entonces acá va a ser la medida del desplazamiento, que es la medida de este vector, es 25, lo dividimos entre 10. ¿Y cuánto me sale? 2,5. Observa que la rapidez media y la velocidad media son completamente diferentes. La rapidez media me salió 4,3, mientras la velocidad media me salió 2,5. Entonces hay que tener mucho cuidadito en esa parte. ¿Ok? Muy bien, una vez que nosotros sabemos diferenciar
esto de la velocidad media y la rapidez media, vamos a entrar ahora sí a estudiar un tipo de movimiento especial, ¿sí? Mira, lo primero que nosotros hemos descrito aquí es precisamente el tipo de movimiento del cual estamos hablando, ¿sí? Hemos estado hablando de el movimiento mecánico. Dentro de lo que es el movimiento mecánico, nosotros hemos tenido, ¿no?, que estudiar cuáles son las características que tiene este movimiento mecánico, y habíamos visto que existen dos elementos importantes, la trayectoria y el desplazamiento. Y de ellos dos se desprende precisamente lo que nosotros, o a veces vamos a determinar, que es lo que nos van a preguntar, ¿sí? Una cuestión que nos preguntan es cuál es la velocidad media y otra cosa es cuál es la rapidez media. Entonces ya sabemos diferenciar. En la velocidad media utilizo el elemento llamado desplazamiento entre el tiempo. Y en la rapidez media utilizo el recorrido dividiéndolo entre el intervalo de tiempo. ¿Ok? Muy bien. Una vez dicho esto, nosotros vamos a poder ver que las trayectorias pueden ser muy variadas, ¿no? Cuando, por ejemplo, nosotros viajamos hacia la sierra, observamos que la pista tiene una trayectoria sinuosa, es decir, muchas curvas. Y eso resulta un poco complicado, pues, en este caso de poder estudiar por el momento. Más sencillo sería estudiar, pues, un movimiento que va a ser a lo largo de una línea recta. Y es precisamente eso lo que vamos a hacer. Movimientos rectilíneos, porque en movimientos rectilíneos va a resultar un tanto más fácil, un tanto más sencillo poder determinar, pues, cuánto avanza y medir, pues, precisamente el tiempo. Entonces lo que nosotros vamos a hacer a partir de ahora es estudiar movimientos rectilíneos, donde la trayectoria que sigue los cuerpos pues son precisamente así. ¿Ok? Entonces voy a compartir nuevamente contigo esta parte donde me quedé y veamos pues antes de pasar, mira, al otro, mira que acá el cuerpo, que en este caso es un auto, va a describir una trayectoria que, fíjate, viene de manera recta, desde hacia B y desde B hacia C. ¿Ok? Entonces, este tipo de movimientos son los que nosotros vamos a estudiar, rectos, pero ya no en este caso doblando, ¿no?, sino simplemente rectos. Pero lo que sí es importante notar es que acá nosotros podemos determinar pues precisamente el recorrido, fíjate, que vale desde AB hasta BC, y esto es importante recalcarlo, 210. Y también su desplazamiento, que en este caso es la medida de la distancia. Esto es importante que tú lo tengas en cuenta. ¿Cuánto sería esto? Pues 90 al cuadrado más 120 al cuadrado, lo que te decía el teorema de Pitágoras, y la raíz de eso me sale pues 150. Observa que son completamente diferentes. Si nosotros conociéramos el tiempo, podríamos determinar cuánto vale la rapidez media usando el recorrido y cuánto vale la velocidad media en cuanto a su módulo usando la distancia. Ahora vamos precisamente a lo que yo te había mencionado hace un momento, lo que es el MRU. Mira, el movimiento rectilíneo uniforme, más conocido como el MRU, tiene las siguientes características. Primero, la trayectoria que va a seguir el cuerpo va a ser una trayectoria que es completamente rectilínea. Segunda característica, no va a cambiar de dirección, va a tener una sola dirección. ¿Okay? Y eso se debe, y lo que resumen muchas veces ya a otro nivel, simplemente dan que la característica esencial del MRU pues es decir que la velocidad es constante. Recuerda que todos los cuerpos en su movimiento tienen una velocidad, ¿ok? Y entonces yo voy a querer determinar cuánto vale esa velocidad. La velocidad que presentan los cuerpos para nosotros va a ser sumamente importante. Entonces, cuando un cuerpo se mueve, nosotros vamos a notar, por ejemplo, este auto, que avanza algo, y eso que avanza le decimos que es su desplazamiento, su distancia, ¿sí? Y también se está demorando algo, ¿no? Y ahí que podemos sacar su velocidad. Pero esa velocidad vamos a notar que no va a cambiar. Esa velocidad vamos a notar que es constante. Ahora, los elementos que usamos en el MRU van a ser los siguientes. Generalmente se acostumbra a utilizar una especie de triangulito que me ayuda pues precisamente a ver cuáles son los elementos que participan del MRU, que son la distancia, es decir, lo que avanza, que es la rapidez con la cual lo hace, es decir, la velocidad o el modo de la velocidad, y cuánto se demora, que en ese caso sería el tiempo. ¿Sí? Si a mí me pidieran, por ejemplo, cuánto avanza el cuerpo, ¿sí?, nosotros podríamos decir que lo que avanza se obtiene multiplicando, mira, v por t, es decir, la velocidad por el tiempo.
¿Cuánto vale la velocidad por el tiempo? Si a mí me pidieran más bien cuán rápido avanza, es decir, la velocidad, yo tendría que medir cuánto avanzó, que es la distancia entre el tiempo. Y si me piden, en este caso, el tiempo, yo tendría que determinar, pues, lo que avanzó entre la rapidez con la cual avanzó. ¿Ok? Entonces, eso para nosotros sería sumamente esencial. Muy bien, entonces ese es el movimiento que nosotros vamos a describir el día de hoy. ¿Ok? Entonces, vamos a ver dos ejemplos. El primero me dice, un cuerpo avanza 300 metros, fíjate, ¿no? Caballo de carrera, un caballito de carrera avanza 300 metros, mira, en 15 segundos, es una barbaridad. Quiero calcular su rapidez entonces, sabiendo que realiza un MRU, es decir, sabiendo que va en línea recta, ¿ok? Entonces, si lo hace así, yo voy a decir, mira, la distancia se conoce, vale 300 metros, lo que avanza. Se conoce también el tiempo que utiliza, que en este caso es 15 segundos. Eso está fácil. Lo que quiero saber entonces ahora es cuál es su rapidez, es decir, el módulo de su velocidad. Será lo que avanzó, que es 300, entre lo que se demoró, que en este caso es 15. ¿Cuánto vale eso? 20 metros por segundo. ¿Ok? Entonces, estuvo bastante fácil. Veamos otro. Ya, este con un eco. Dice, una persona ubicada a 1020 metros de una montaña emite un grito. Quiero determinar el tiempo que demora en escuchar el grito, ¿sí? Siendo V 340 metros por segundo, es decir, la rapidez del sonido. ¿Ok? Esta es la rapidez del sonido. Entonces, fíjate, yo voy a intentar graficar. Voy a ver que hay una persona ahí que se encuentra a 1020 metros de una montaña. Y este jovencito pues va a gritar. ¿Ok? Al gritar pues el sonido viaja, en este caso hacia la montaña, pero no se queda ahí, va a regresar. Y a eso que regresa nosotros lo conocemos como el eco, pues, ¿no? ¿Sí? Entonces mira, va a 1020 metros y regresa el sonido. Entonces quien se está moviendo acá es el sonido, cuidado ahí. Entonces nosotros decimos acá, mira, ¿cuánto va a recorrer en este caso el sonido? Pues para ir 1020 metros y para regresar 1020 metros. Por lo tanto, es la suma, ¿sí? Que sería 2040. Ahora, ¿cuán rápido viaja el sonido? Pues viaja a 340 metros por segundo. Entonces, ¿qué me están preguntando? ¿Cuánto se demoró? Entonces, lo único que tengo que hacer es cuánto recorrió, que es 2040, entre la rapidez con la cual se movilizó, que es 340. Entonces, dividimos y este tiempo me sale 6 segundos. ¿Ok? Entonces, 6 segundos es el tiempo que emplea, pues precisamente en escuchar el eco. Muy bien, en el Zoom vamos a resolver diferentes tipos de problemas para poder ahondar precisamente en esa parte. ¿Ok? Nos vemos ahí.